día, Así es. el día tan esperado, luego de un arduo trabajo de investigación y de recorrer tu vida plenamente y analizar un montón de protocolos y de conocimiento de muchas fuentes. Queríamos saber qué se siente hoy. Lo que se siente es muy raro porque hay como un toque de irrealidad. Parece que algo tan ansiado, tan luchado, tan buscado y con tanto esfuerzo, cuesta creer que se esté materializando, pero efectivamente así es. O sea que es el momento mejor que he tenido y tendré en mucho tiempo y sobre todo en lo que hace a mi profesión, ¿no? Tanto como cantante cuanto enseñante, ya que lo que vengo esta noche a proponer acá es un cambio, y un cambio radical. Radical no con el sentido agresivo de la palabra, radical en la profundidad de lo que hay que modificar. Y si algo tenemos que modificar, fundamentalmente, es la mentalidad con que se aborda el tema del canto clásico. Hay paradigmas viejos que lindan con lo medieval. Mi maestro me dijo hace 50 años, si usted le pregunta a esa persona, y dígame, pero su maestro hace 50 años tenía acceso a un determinado nivel de información. Ha pasado medio siglo. ¿Usted cree que se mantiene ese statu quo? Bueno, en fin, él sabía mucho. Perdón, ¿y usted no estaría dispuesto a ir a un examen personal? ¿A hacer una revisión, una actualización? ¿No le parece deseable eso? Bueno, esas son preguntas que para determinadas mentalidades son incómodas. Y bueno, creo que es mi deber no herir a nadie, sino llevarlos a una reflexión, sacudirles un poco la modorra. Este, Tienen que darse cuenta de que, por ejemplo, en mi propuesta con este libro, Ars Cantus, Técnica, Ciencia y Estética del Arte Lírico, sobre el final del libro, casi en el epílogo, insto a quienes puedan continuar la tarea que efectivamente lo hagan, que vuelvan a investigar, que revean conceptos. Esto no es un punto de llegada, no arribamos, es un punto de recalada. Estamos tratando de ayornar hasta el primer tercio del siglo XXI. Pero luego, seguramente, y sin seguramente, la realidad habrá dejado algunas partes del libro obsoletas. Bueno, eso es el pasaje de la antorcha y del compromiso. Y yo creo fundamentalmente en mis colegas y en la juventud estudiante. La juventud es la que tiene la capacidad de modificar la realidad porque cree en sí misma y cree en el futuro. Tiene la vitalidad, tiene la capacidad de esfuerzo y tiene el entusiasmo. Por supuesto que hay personas maduras y mayores que también comparten esos rasgos juveniles. Son la minoría, no nos engañemos. Entonces, como el libro no es para superdotados del canto, tampoco es para minorías enseñantes. Es para otro tipo de gente que tenga ganas de mantener esto moviéndose directamente hacia el progreso. ¿Cómo? Indefinidamente. No pensemos nunca en límites. Sí, 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 que no esté limitado en el tiempo, sino que sea un punto de pie inicial Tal cual. para un cambio en el formato del Sí. conocimiento del canto lírico. Llegar a erradicar, ay maestro, me detectaron un nódulo en la cuerda vocal. O lo peor, lo más doloroso que me ha pasado como docente, muchas chicas y chicos. Lo que pasa es que esto no será para mí, maestro. Claro. Pero no, fíjate que podemos hacer cosas, por lo que tú me contás, hubo algo que no estuvo bien explicado, o hubieron omisiones en lo que se te debió comunicar, pero tú tenés que darte la oportunidad. ¿Sí? Entonces, es quebrar ese estado de cosas y promover de esa manera una sociedad más justa, más equitativa y que esté dispuesta siempre a ayornarse. Esa es la propuesta. Para el Consejo Directivo del SODRE, en la persona de su presidente Martín Itamusú, señora Adela Reta y doctor escribano Claudio Aguilar Páez. Nobleza obliga también a reconocer que
los señores embajadores de la República Argentina, don Alberto Iribarne, y el señor embajador de la República del Perú, don Marcelo Valareso, me enviaron conceptuosas notas de respuesta a la invitación que les cursé para este acto. Y, dicho esto, cedo la palabra a María Julia Camaño, presidente del Centro Cultural de Música y curadora de la escena vocal. Bueno, para mí es un honor que Fernando me haya pedido. Yo no digo que voy a hacer una presentación, creo que la presentación la va a hacer él, pero intervenir en esta presentación, que también, además de ser un honor, es una muy grande responsabilidad, porque es una obra muy profunda, una obra muy seria, una obra que le insumió 10 años, profesional, es de un estudioso y que refleja una vida en contacto con el arte lírico, con el canto, con la voz, desde diferentes, en diferentes aspectos, como cantante, como docente y como amante del canto lírico y amante de la música vocal. A mí me une a Fernando un afecto de muchísimos años y tenemos esa pasión compartida por el canto clásico, por el canto lírico y por todo lo que tiene que ver con la producción de la voz. Todos los que conocemos a Fernando y nos hemos topado con él en algún intervalo de una ópera, de un concierto o en algún lanzamiento de prensa, porque a la menor provocación nos ponemos a hablar de canto, le habrán oído decir con esa expresión enfática que termina arrancándonos una sonrisa: no se puede enseñar canto con la receta de Doña María. Se lo habrán oído decir a Fernando. La receta de Doña María, que cuando uno le pregunta, dice, bueno, le pongo un puñado de esto y un poco de esto otro y una cucharada de esta otra cosa, pero una cucharada como, y bueno, como la cuchara que yo tengo en la cocina, ¿no? Más o menos es como Fernando describe la receta de Doña María. Yo, ya que estamos en un léxico gastronómico, diría que es más bien, esto es el libro de Doña Petrona, con los ingredientes especificados al dedillo, uno por uno, y los procedimientos explicados de cabo a rabo, totalmente. El tema de la enseñanza del canto es un tema controversial, ¿no? No ayuda el hecho de que el instrumento vocal esté dentro de la persona. No es lo mismo enseñar un instrumento que está fuera de uno, como un piano, una guitarra, un violín, sin minimizar, porque todos los instrumentos tienen sus bemoles en su enseñanza, pero es un desafío muy grande el hecho de que ese instrumento esté dentro del cantante y el hecho de que no se tenga una acción directa sobre algunos músculos y algunos órganos, ¿no, maestro?, que están involucrados en la fonación. O sea, no tenemos una acción directa sobre la laringe, no tenemos una acción directa sobre el diafragma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo dice el maestro en el libro. Empiezan a aparecer descripciones del proceso, descripciones que se usan imágenes, se usan metáforas más o menos felices y se termina cayendo en lo que él llama una ambigüedad semántica. Yo diría que el fundamento de este libro se basa en una enseñanza con conocimiento de la anatomía y la fisiología de los órganos, los músculos involucrados en la fonación, con la respiración como elemento central, pero la respiración considerada una asignatura previa a la enseñanza del canto propiamente dicho. O sea,
sin la presunción de que el alumno viene con una motricidad respiratoria ya incorporada, que viene con una motricidad respiratoria efectiva o que la va a ir adquiriendo simultáneamente al canto a través de las repeticiones. Tal cual. Muy bien. Él se asombra porque dice que es raro que cuando se viene a aprender canto se ponga a cantar a la persona el primer día, que hay otras actividades de la vida y otras disciplinas donde eso no sucede. O sea, si alguien quiere aprender a nadar, dice el maestro, no lo van a tirar al medio del río para que trague agua y se ahogue el primer día, ¿no? Entonces, esa es eso de la respiración como una asignatura previa. Hay muchas citas en este libro, pero yo voy a traer una a colación que creo que con la que todas nos podemos identificar. Montserrat Caballé. ¿Quién no se ha admirado de la capacidad respiratoria de Montserrat Caballé? ¿Quién no se ha asombrado de ese fiato que parece que no acaba nunca? ¿Quién no se pregunta cómo respira, cómo hace, cómo dosifica el aire? Bueno, acá en el libro hay una historia de Montserrat Caballé y citas de Montserrat Caballé, que estudiaba en el Conservatorio del Liceo de Barcelona con una maestra húngara, que la tuvo 8 meses haciendo ejercicios de respiración sin emitir una sola nota. 8 meses de... El término es gimnasia respiratoria. Y al cabo de los 8 meses, la maestra sienta a los alumnos y les da clase sobre anatomía del cuerpo humano. Y Caballé, la cita Baravino aquí, dice que recuerda con muchísimo cariño, recordaba porque falleció, ¿no? A esa maestra porque le dio una enseñanza magnífica. Ahora, ¿de dónde sale esto de la respiración como asignatura previa? Y bueno, sale de la era de los castrati, sale de ese maestro connotado, ¿no? de la era de los castrati, Nicola Porpora, que tuvo alumnos tan famosos como Farinelli, como Cafariello. Una pequeña acotación, o sea, los siglos XVII y XVIII se prohibieron las voces femeninas en las iglesias y en los teatros de los estados papales, y no encontraron mejor solución que la aberración de castrar a los niños antes que llegaran a la pubertad para evitar que cambiaran la voz. Y de esa manera mantenían ese sonido agudo, se intercalaban en los coros y podían participar en las producciones operísticas, incluso con papeles femeninos. Esos chicos tenían un entrenamiento rigurosísimo y extraordinario. Voy a tomar un trago de agua. Entre ellos Cafariello, que es importante porque se conserva, y el maestro lo incluye en el libro, la rutina de trabajo que le impuso Pórpora, no por meses, por años, de hacer una serie de ejercicios respiratorios frente al espejo, dicción, teoría, solfeo, aprendizaje de instrumentos, etcétera, pero sin cantar, ante la perplejidad del propio Cafariello. Y finalmente, cuando le permite cantar, en muy poco tiempo logró dominar el arte del canto y, según cuenta la anécdota ahí, le auguró que iba a ser el mejor cantante del mundo. Y fue una estrella en su época, este cantante Cafariello. Y sigue el maestro con una revisión de metodologías. Y es importante, ¿por qué? Porque la propia formación de Baravino se remonta a través de sus maestros a
pórpora y se remonta a través también del método García del siglo XIX, que se llama Tratado General del Arte del Canto, creo que sí, está en el internet si lo quieren ver, y es Manuel Patricio García, su autor, hijo de Manuel del Popolo García, o Manuel García del Popolo, ¿no? Manuel del Popolo García, que era un tenor, el tenor que estrenó el papel de el conde de Almaviva en El barbero de Sevilla de Rossini. Era un personaje, tenía una compañía de ópera en donde cantaba su propia familia, su mujer y sus hijos, con el pequeño detalle que su hija mayor era María Malibran y su hija menor era Pauline Viardot, también un eslabón importante en la formación del maestro. Manuel Patricio García, bueno, escribió este método que se considera, yo creo que hasta el día de hoy, como la base del bel canto, ¿no? Sí. Tiene validez todavía hoy, porque justamente es de los pioneros en el siglo XIX que pone el énfasis correcto en la respiración. Y él venía ya de su propio linaje, de su propia prosapia. Era barítono, pero no, en cuanto pudo zafar, zafó, porque era más un investigador que un cantante. Y fue el que inventó el laringoscopio, porque le fascinaba justamente ver la laringe en acción durante el proceso de la fonación. Es imposible un libro de esta profundidad poder abarcar y poder contarles muchas más cosas, porque yo quiero darle la palabra a quien lo escribió. Pero, y no me voy a poner a hablar de técnica vocal, pero hay capítulos enteros sobre anatomía y fisiología, sobre los músculos vinculados a la respiración, la terminología. Él les da la chance, entre paréntesis, la referencia de página donde ustedes pueden ir a leer exactamente lo que, por ejemplo, lo que es el falseto, lo que es la mesa de voce. En lugar de seguir leyendo de corrido, ustedes pueden saltar y ver dónde está explicado. Clasificaciones vocales, muy importante, los elementos para clasificar una voz, el timbre, muy importante, la tesitura, ¿no? donde se asienta la voz, donde está cómoda, donde florece, la extensión y otros elementos menos confiables, como por ejemplo la morfología de las cuerdas vocales, que eso lo puede ver un otorrino, o mismo el biotipo del cantante, ¿no? Que de repente uno ve y parece que tiene en la frente acá ese tenor, ¿no? Por el físico, pero no siempre coincide. ¿Qué más? Capítulo sobre la postura del cuerpo, esto es muy importante. Ahí tú utilizás se usan ahí unos términos sí, de Manuel García Padre, justo, que es una postura noble y una postura elegante. Y la postura da soldato, que también lo pone Lamperti. ¿Qué pasa? Si yo miro la posición de un soldado, sí se puede ver estéticamente bien, pues es una postura contraída, rígida, marcial, lo cual es perfecto para el soldado. El cantante no es un soldado. Pero la postura es muy importante y eso a él también le trae una serie de consideraciones de que a veces en determinadas, estoy haciendo un entrevero con el libro que ni se imaginan, pasando de acá para allá, pero de producciones operísticas en donde se le exige al cantante muchas veces posturas físicas que no favorecen en nada el canto, porque porque son decisiones artísticas del regisseur. Hay muchas cosas que habla Fernando de las decisiones artísticas de los maestros. Esto es divertido, habla de maestros con quienes se goza haciendo música y otros con quienes se padece haciendo música. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dirigir una obra sinfónica que dirigir los géneros que llevan canto. Es muy distinto. Y porque hay posiciones muy puristas
en donde de repente no aceptan ningún tipo de tradición, no aceptan los cortes, pero de repente no dejan pasar cosas tan importantes como la afinación de la época en donde se escribió la obra, que para un cantante es importantísimo. Si bueno, tú me permites, sí, María Julia, claro. en este punto, eso de la afinación, es que si nosotros hoy proponemos transportar, nos van a decir, no, de ninguna manera, hay que respetar al autor. Y luego uno va al teatro y se entera de que estaban en la 440, como Mozart en la 440, Haydn en ese la. No, usted está transportando. Sí, y además había otra que se me había ocurrido recién, no, y que de repente no tienen tanto purismo a la hora de trasladar las historias, el tiempo de donde sucede la historia del libreto de la ópera, de acuerdo con cómo está escrito originalmente. De repente no hay tanto purismo en ese sentido, ¿no? Bueno, son tantas cosas que... bueno, hay capítulos y subtemas sobre técnica respiratoria, sobre registros, sobre pasajes, la voz cantada, ejercicios, vocalizaciones, la explicación es un tema realmente importantísimo, las vocalizaciones, la ejecución de los ornamentos, el vibrato, la estética de la expresividad, el legato, los matices, el fraseo. Bueno, es un libro completísimo. Fernando, de alguna manera, yo pienso que siente que él quiere aportar este legado. Él tiene la preocupación de las generaciones jóvenes, la preocupación de los sueños de esos cantantes promisorios, que no se apaguen esos sueños y que no se les apaguen las voces, y que las voces puedan evolucionar y no involucionar, ¿no? Entonces él hace esta contribución con este libro. Él nació respirando canto, porque nació en una casa donde su mamá, Clota Monestier, Era cantante y profesora de canto. También, ¿cómo no? Fernando yo no les voy a decir toda su biografía, que está en el libro, pero se perfeccionó, ganó una beca Fulbright, se fue a los Estados Unidos, estudió en una de las universidades más prestigiosas, que es la Universidad de Indiana. El otro día en una conversación telefónica me decía que el departamento de ópera en aquel momento, no sé ahora, pero tenía 6 producciones completas de ópera al año para que participaran los alumnos. Fernando cantaba protagónicos ahí, por supuesto. Y se formó allí, y su maestro, y aquí viene la conexión con Pórpora, fue Charles Kuhlmann, cuya formación se remonta a Pórpora, y en el medio también hay una maestra alemana que es Schöner René, Sí, exactamente. que tiene el vínculo con la... Pauline Viardot. Claro, con la metodología García, y Pauline Viardot fue alumna de Pauline Viardot, y Pauline Viardot propició su debut en París, y lo mismo Gounod le propició el debut en París. Pero lo interesante de esto y lo que es la vida, Fernando participa en las audiciones del Metropolitan Opera, y en las semifinales lo premian, justamente increíble, con un premio de la Fundación Schöner René, que tenía un fideicomiso para los cantantes promisorios. Y él gana ese premio justamente de Schöner René, que es como que cierra el círculo, ¿no? Que fue maestra de su propio maestro. Para cerrar, él tiene una metáfora preciosa. Él dice que la técnica no es un fin en sí mismo, lo sabemos, ¿no? La técnica es la llave, dice Fernando, que otorga la libertad al artista que mora en nosotros. Es la llave
hacia la libertad. Cuando un cantante es seguro técnicamente, es libre para expresar, es libre para entregarse a la interpretación, es libre para dejar pasar la emoción, para jugar con los miles de elementos que se pueden jugar, el rubato, la paleta de colores de una voz, las inflexiones del texto. Todo eso se hace posible a través de la seguridad técnica. Entonces, es de desear que este libro pueda entregar, es para todos. Este libro no es solamente para quien quiere cantar ópera y quien quiere ser solista, es para todos, para coristas, para quien quiera cantar. Y realmente el deseo es que pueda contribuir herramientas para que ese artista que dice el maestro que todos tenemos dentro despierte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Julia Camaño. Valió la pena convocarte. Me voy bien pago y con creces. Excelente. Con tu anuencia ahora voy a aburrir un poco a mí. Bueno, hemos tenido una presentación de lujo que no es ni más ni menos que lo que yo esperaba. No sé si puedo cambiarme a este micrófono o me quedo con este. Bien. Esta primera parte, si me van a perdonar, pero es tan personal que no voy a hablar directamente, voy a leer. Buenas noches, amigas y amigos. Muchas gracias por acompañarme en este acontecimiento tan importante en lo personal. Estoy hoy poniendo en marcha un sueño largamente acariciado. Promover un cambio sustancial en la forma en que se ha enseñado hasta el presente el canto lírico. Por supuesto, esta actitud de modernizar el modo de transmitir conocimientos en este hermoso arte surge de la constatación directa a lo largo de décadas como solista y docente, de un estado de cosas estancado en el tiempo y por consiguiente falto de una actualización acorde con los enormes avances que la ciencia ha cumplido, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, revelando buena parte de los misterios de la fonación en general y de la voz cantada en especial. A nivel estrictamente personal y viendo pasar las hojas del calendario, asumí como un deber de solidaridad intergeneracional dejar como legado lo mucho aprendido en mi larga carrera profesional, lo que debí complementar con una década de ardua investigación. La obtención de materiales fue sumamente difícil por lo escaso y fragmentario del mismo, el engorroso acceso y la muy diversa calidad de las obras obtenibles, para no hablar de costos. Tras interminable búsqueda y en función de los trabajos abordados, surgió la necesidad, de hecho, de estar traduciendo en forma casi permanente, lo que impuso una carga aún más pesada: traducir sin traicionar, hasta donde ello es posible. Dar forma definitiva a los diversos capítulos, ordenando lógica y pedagógicamente los contenidos, no fue menos difícil. Finalmente, presentamos un método progresivo, racional y con fundamentos científicos que, sumado a nuestras décadas de escenarios y aulas, conforman un todo articulado y esencialmente coherente. En suma, un método. Felizmente, y pese a las incontables dificultades circunstanciales, entiendo que el resultado justificó el largo y sostenido esfuerzo, pero en definitiva, ustedes juzgarán. Esta noche presento públicamente el fruto de toda una vida. Está dedicado fundamentalmente a la juventud, que por su propia índole es la que tiene el ansia y la flexibilidad de cambiar paradigmas y situaciones anquilosadas. Son, por definición, los portaantorcha del futuro y confío en ella. No quise dejar estas palabras iniciales libradas a la espontaneidad, ya que son conceptos definitorios de mi forma de pensar
y muestran mi propósito al presentar mi legado, dirigido a actualizar la pedagogía del bel canto al nivel del conocimiento accesible en el siglo XXI. Más aún, aliento a futuros docentes y alumnos a ampliar y profundizar la investigación para evitar quedar al margen del progreso. Dicho esto, pasaré a un modo más coloquial, más apto para seguir exponiendo lo que he venido a compartir para una reflexión en común, buena parte de lo cual sagazmente ha sido adelantado por María Julia. ¿El pasado fue mejor? No fue mejor. Fue distinto. Algunas cosas tal vez y otras muchas no. Esa afirmación, el pasado fue mejor, tenemos que liberarnos de eso. Podemos ver también en la cantidad de material que se puede consultar que el pasado tenía las limitaciones propias de su marco científico que era realmente incipiente. Mal podemos nosotros refugiarnos en el pasado desconociendo este aspecto. ¿Con esto podemos menospreciarlo? En lo absoluto. Si no hubiera existido ese pasado, este presente tampoco sería posible. Es decir, debemos reverenciarlo en la justa medida, pero no quedarnos en ese punto, ¿sí? Otra frase terrible en distintos ámbitos y con aire docto, ¿no? Siempre se hizo así. ¿Sí? Y ahora hay que cambiar. Siempre se hizo así. Bueno, basta. ¿Hay que repetir errores? No, de ninguna manera. Hay que avanzar. Frases terribles, ¿no? El maestro fulano o la maestra mengana dijeron. Dice, uno pues, piensa que es una sentencia de la Corte Internacional, ¿no? No. El Magister Dixit es para las universidades medievales, donde la palabra del maestro era incuestionable. Para nosotros, la palabra del maestro merece respeto en la medida en que realmente lo merece. ¿Y después qué? Y después no es controvertir por controvertir, es investigar y ver, y eventualmente convalidar o no, o seguir otro camino. Se impone el libre examen para no quedar encaminado y encadenado en la rutina. No hay que confundir en esta parte conocimiento con creencia. Nosotros tenemos muchas creencias. Creo que la voz sale de esta manera, creo que se respira de esta otra, creo que tal autor me... No creas nada. Constata, investiga y constata. Creencias es una cosa, conocimiento es otra cosa. No pueden confundirse, no deberían confundirse. Y lo peor de esto es que a veces esa postura proviene del docente. Y ahí es donde yo realmente me preocupo y mucho. Cuando la creencia del docente se entrega como moneda buena de pago para un determinado producto en el ámbito de la emisión de la voz. Hay que leer los autores antiguos, ¿sí? Sin ninguna duda debemos leer a los autores antiguos. Ahora, hoy estábamos hablando de la estirpe de los García y entre la del padre y el hijo la distancia es enorme en cuanto a lo conceptual. En la obra, cito, de Manuel del Pópulo García de 1835, Ejercicios para la voz con un discurso preliminar. Y uno pensando en ese nombre rimbombante en la historia del bel canto, dice, bueno, vamos a nada menos que tomar contacto con el padre de Manuel Patricio García. Y abre el libro, revisa las páginas y se encuentra con un discurso preliminar pequeño, escueto, en italiano y francés, y luego, como en muchos otros tratados del siglo, fundamentalmente siglo XIX y siglo XVIII también, una copiosa batería de vocalizaciones que no tienen ningún tipo de sugerencia ni de tempo, ni de tesitura, ni exactamente para qué cuerda, y en algunos casos carente de silabeo. O sea que yo podría ponerle cualquier estructura fonética
con un resultado totalmente impredecible y aleatorio. Y esto es territorio común para esta vasta literatura que se puede encontrar si se investiga. Por lo tanto, hay que mantener, insisto, respeto por nuestros antecesores, actitud crítica y apuntar al futuro. Y acá viene la parte más tensa de esto, ¿no? En la función 1 de docente de canto, llega el chico, la chica, el otorrino me diagnosticó un derrame en una cuerda vocal. No, sí. Maestro, tengo principio de nódulo. Hijita. Me dice que tengo fonastenia, fatiga vocal. Esto es lo que tiene que terminar. Esto es mala praxis, concretamente. ¿Y por qué pasan estas cosas? Pero yo no voy a satanizar ni a demonizar a nadie. Nadie puede dar más de lo que sabe. Esa es la realidad. Y el tema está en lo que había adelantado la presentación de María Julia. No se enseña a respirar. Y se le carga la garganta con toda la responsabilidad de la fonación del canto lírico, que requiere una condición corporal primero y luego un entrenamiento de la respiración. No puedo decir el pecador, pero voy a decir el pecado de un nombre muy importante en la lírica del Río de la Plata. Lo voy a tirar así, bien difuso, a una persona que fue a estudiar conmigo breve tiempo. ¿Y qué te dijo tu maestro? Y me dijo, respire bien. ¿Qué es respire bien? Pero lo dijo el maestro fulano de tal. Y para esta persona eso era final. No daba para ir más allá. Respire bien. No sé lo que habrá hecho. Tenemos cosas peores. Active o use su diafragma. Es involuntario. Tenemos otra peor. Tócate el diafragma. No se enseña a respirar. Respirar es natural. Sí, es obvio. Hay una respiración pasiva y una respiración activa. El atleta, el deportista, el cantante, que es tremendo deportista, necesita una respiración muy activa y enormemente eficiente cuando prescinde de la tecnología. Convengamos que hay dos enormes corrientes, el canto popular, que respetamos, que tiene sus paradigmas estéticos y se apoya en la tecnología, y el canto clásico lírico, que rescata lo más puro de este arte, sustentado en técnica. Y acá tenemos que hacer una gran división. Se puede ir al canto lírico con un bagaje más o menos modesto de conocimientos, no sin conocimientos, no tan profundos, pero en el canto lírico la supervivencia, la única forma de asegurarla es con conocimientos y entrenamiento. Pero si bien es cierto que no enseñamos a respirar porque es un proceso que en buena medida es autónomo, lo que hacemos es reeducar el acto respiratorio hasta recuperar la mecánica perfecta del bebé sano y normal. Es tan sencillo como esto. No hay bebés afónicos. Nos martirizan toda la noche, al otro día están como una lechuga. Nosotros estamos destruidos, pero no conocemos una laringe de bebé dañada después de berrear horas y horas y horas despiadadamente. También hemos encontrado algunas frases como, yo no enseño a respirar, sino a cantar. Como si pudiera ir una por acá, la otra por allá, o se pudiera prescindir. Digo, esto tiene que llegar a un cambio, que es lo que estamos insistiendo, ¿no? Y es un paralogismo de falsa oposición. Estas escuetas y magras directivas, en algunos casos,
nos hemos encontrado felizmente con algún autor antiguo. Voy a traer acá para ustedes un autor de 1820, Domenico Crivelli, ¿sí? A ver si lo encuentro al amigo Crivelli por acá. Con permiso, si me permiten un segundito. Páginas 44, 48. Este colega, ilustre colega, escribía en 1820 El arte del canto. Decía, para producir el desarrollo de la voz humana con la ventaja más grande, obviamente que esto es traducción, o sea que la construcción de la frase en español, apelo a la tolerancia, ¿no? Primero es necesario aprender a conocer la estructura física del órgano vocal, 1820, María Julia, 1820. Y como el saber hacer buen uso de la respiración es de suma importancia para los cantantes, conviene estudiar entonces atentamente el estado, las funciones y las capacidades de los pulmones y aquellos maestros, los cuales ignoran estos conocimientos, ya en aquella época, o que no los cuidan al enseñar canto, ya en aquella época, esperarán en vano alcanzar jamás a desarrollar la voz de sus alumnos. 1820, 2022. Statu quo. Por consiguiente, sigue Crivelli, cuando la instrucción es emprendida y conducida sin tomar en cuenta estos principios físicos del arte, en lugar de desarrollar el órgano de la voz, no se hace que disminuirla poco a poco y al final a destruirla, aún en su fuerza natural, puesto que cuanto más el órgano está mal dirigido y forzado, más los músculos que lo componen, relajándose, se volverán inactivos. Maestro, me diagnosticaron fonastenia. 2020. Lo mencionaba María Julia. Imaginemos que fuera un fanático de la cirugía, hubiera nacido con eso, y me voy al hospital de clínicas, a la puerta del quirófano, y ¿qué viene a hacer usted? Yo soy un vocacional de la cirugía. ¿Qué viene a hacer acá? Vengo a operar. No. A estudiar. Tiene que ir a estudiar 10 años, 8 más el posgrado. Luego vuelva, lo recibiremos de 1000 amores. Pues acá arrancamos cantando y no es una buena práctica. Es decir, lo que se mencionó hoy y es en lo que tengo que hacer énfasis. Hay absoluta necesidad de generar una condición de respiración óptima y antes de llegar al bebé sano y normal tenemos que tomar en cuenta algo. Hoy hablaba de la propuesta esta dirigida a la juventud. Tal como están las cosas hoy por hoy, es imposible suponer que una persona, un hombre jovencísimo de 20 años o una mujer de 20 años, está en buena condición física. ¿Cuántas horas tiene de ordenador en su día? ¿Cuántas horas tiene de malas posturas estando sentado o parada? ¿Cómo se ha alimentado? ¿Cómo se ha hidratado o no hidratado? ¿Y qué tipo de vida más o menos saludable lleva? Entonces, el hecho de que tenga en la cédula de identidad algo que nos dice que es joven, punto. De ahí a que está en excelente condición física, es tema a probar y es tema a demostrar. Yo no puedo presumir la condición física óptima de una persona por la edad. Y eso es algo que tiene que ser considerado, debe ser considerado. Para eso nosotros proponemos en el libro un capítulo íntegro de acondicionamiento corporal. Para todos y obligatoriamente, no hay que ser obtuso. Si no se necesita, pues no se necesita. Pero si se necesita, debe, como una vacuna, tratar de proteger a esa garganta aún antes de enseñarle técnicas respiratorias.
Y después, sí, con muchísimo gusto, le damos todo el pertrecho para optimizar su respiración, para enfrentar teatros no de 180 plazas como este, sino la Sala Fabini de 2000. Y ahí hay que cantar sin micrófono, ¿sí? Entonces, tiene que haber un fuelle extremadamente eficiente, preciso y confiable para estar delante de un público en una ópera que puede durar de repente 3 horas y a veces más. Es decir, el mayor problema de esta forma queda fuera, que es arrancar el estudio del canto cantando. También es frecuente principiar con vocalizaciones. Y es también frecuente comenzar con una obra o una obrita de relativa dificultad, pero, otro gran pero, las calificaciones y catalogaciones de la cuerda muchas veces llevan meses y a veces años para poder afinar a qué cuerda, tú lo mencionabas hoy, porque extensión sí, pero la tesitura, el centro de gravedad, finaliza diciendo que esa voz que podría ser A, pero es B, termina con su mejor rendimiento cuando se logra identificar esa franja óptima de rendimiento y sobre todo de calidad tímbrica, sin esfuerzo, sin esfuerzo. Entonces, este es otro de los temas. Estoy proponiendo la solución de esto a través de lo que se plantea en el libro, ¿verdad? Y acá esto puede molestar a alguien, pero hoy es mi día. Oh, pero fulano cantó acá, cantó allá, cantó allá. Ah, lo contratamos como maestro. No. Gran cantante, sin duda, es incuestionable. Mire el currículum que tiene. Ahora, de ahí inferir que es un gran docente es, desde el punto de vista lógico, absurdo. Gran cantante, ¿hay que aplaudir? Pues yo también lo aplaudo, no tengo ningún problema. De ahí a creer que es un gran docente, creo que tiene que demostrarlo. Es una inferencia que ha tomado carta de ciudadanía en el mundo. Esto genera también la contrapartida. Oh, gran docente. Ah, seguramente es un gran cantante. Falso. Gran docente es gran docente. Gran cantante. Pase, maestro, suba y cante. Lo escuchamos. Si nos convence, lo contratamos también como cantante. Estas dos cosas han generado muchos problemas y los siguen generando, ¿sí? Vamos a reírnos un poco. La pedagogía. Obviamente que hay cosas que el tiempo las va decantando y las va llevando a un punto de, yo diría, de mayor calidad y condición humana. Ponemos en el libro una anécdota del maestro Usatov con Fyodor Chaliapin. Tal vez algunos no lo conozcan. Fue un gran bajo del siglo XX, sobre todo del primer tercio del siglo XX, ya casi entrando al segundo. El maestro Usatov lo miraba a Chaliapin y le adivinaba que no había estudiado, entonces con un bastón lo corría y Chaliapin corría alrededor del piano para escapar del maestro Usatov, que usaba ese tipo de pedagogía que hoy por hoy terminaríamos presos cualquier docente que se le ocurriera siquiera trabajar de esa manera. Pero les voy a contar algo, esto es de mi intimidad. Esto es de mi intimidad. Cuando yo fui a la Universidad de Indiana, hice mi opción por Charles Kuhlman, mi querido Charlie, como le digo hoy. Y Charlie tenía, como todo ser humano, sus luces y sus sombras. Había sido un hombre que había estado más de 25 años en el roster del Metropolitan. Y para mí era un gran honor ser su alumno. Pasó meses, un tiempo, y un día estaba en el piano, me mira así y dice, ¿y qué haces con ese abdomen?
para adentro y para afuera, y para adentro y para afuera. Digo, y maestro, estoy tratando de sostener la voz. Dice, ¿y qué hay con tus costillas? ¿Cómo con mis costillas? Sí, tus costillas no se mueven. Mira, fíjate. ¿Y por qué no mueves las costillas? No sé, maestro, no sé cómo hacerlo, porque yo lo miro, pero a mí no me sale. Entonces Charlie se sacó el cinto, vino, me envolvió el abdomen en el cinto, hizo así. Canta ahora, canta. Y salió la voz. Imagínense si hoy por hoy nosotros fuéramos a aplicar esta metodología. Reconozco que incluso en la época, aunque me quedé un poco corto, pero no me violentó porque era así. En esos tiempos, estamos hablando del año 68, estas cosas no escandalizaban, hoy escandalizarían. Es decir, no estoy preconizando esto, por supuesto, casi me lo tomo en broma, pero tenemos que tener cierto grado de rigor y sobre todo de rigor conceptual y de probidad con el alumno, ¿sí? Las mismas cosas se pueden lograr sin que pase que un maestro ande corriendo al alumno con un bastón alrededor del piano o le hinche el abdomen como una cabalgadura. Bueno, sigamos con toda esta cosa que hemos venido planteando en general. Ha encontrado en alguna época ya muy pretérita un diagnóstico muy escueto y muy cruel. Voy a mencionar acá a Victor Morel, el primer Iago y el primer Falstaff por elección del maestro Verdi. Escribió Victor Morel, la enseñanza del canto solo se basa en el empirismo. Durísimo, crudísimo, pero tremendamente real. Y no hubo quien le saliera al cruce a Morel con esto. Estamos hablando de un gran cantante, que ya les digo, estrenó Iago y Falstaff, ¿no? Todavía tenemos en pleno siglo XX, viniendo hacia esta época, algunas posturas extremas. Un hombre con una gran preparación, un profesional de alto nivel como William Vennard en Estados Unidos, escribió, no hay que perder el tiempo con la respiración. Así nomás. ¡Pum! Ya está. Y en el caso de Ralph Appelman, que fue maestro mío en English Diction for Singers, dicción inglesa para cantantes, no tengo más remedio que decir que aparte de ser un gran bajo y un hombre muy avanzado para su época, él creía en que la concordancia neumofonatoria, es decir, la relación entre el apoyo y la voz cantada, se iba dando en forma espontánea y que había músculos que no se podían activar. Falso. No podemos activar ciertos músculos o ciertos grupos. Otros los podemos sensibilizar hasta lograr una sensación propioceptiva razonablemente clara. Y convengo en que hay ciertos conjuntos musculares que no son activables. Por ejemplo, los de la región lumbodorsal. ¿Sí? Pero eso de decir que estos músculos todos no se pueden activar es un craso error. Y entonces, mientras juega el tema del acuerdo neumofonatorio, ¿no? ¿Quién se hace cargo de la devastación en la garganta? Porque puede ser un proceso corto, o puede ser un proceso largo, o puede ser un proceso fallido. Y en el caso del proceso fallido, si hubiéramos tenido una técnica respiratoria y un mecanismo de fuelle pulcro y eficiente, esto no pasaba. No estaría cantando bien, pero no estaría destruyendo sus cuerdas vocales. Y lo más importante tal vez, no estaría hundiendo sueños. Y no saldría con el rabo entre las patas, como me ha pasado ver a tantas personas a mí, y maestro, es que esto no es para mí, yo no sirvo. No, nosotros estamos trabajando acá para la saludable mayoría de personas que son sanas, son normales y tienen el derecho a aprender a cantar. Los superdotados no nos complican mucho la vida porque más tarde o más temprano encuentran el camino. Tenemos que hacer algo para la gente
común y corriente que quiere disfrutar de su voz. Y esto supone protegerla físicamente, protegerla psicológicamente y ayudar a que logren un resultado sin correr el riesgo de estar generando un desgaste bárbaro de las cuerdas vocales sin saber cuándo van a poder lograrlo si es que no se destruyen antes de llegar al resultado. ¿Todo este estado de cosas ha tenido algún proceso de reconsideración y de ayornamiento? Sí. Debemos formular acá una apreciación encomiástica para la Asociación Nacional de Maestros de Canto. La sigla en inglés es NATS, National Association of Teachers of Singing, de Estados Unidos, que desde fines de la década del 40, cuando se fundó, pues 50, no recuerdo bien, hasta nuestros días ha venido marcando una línea de trabajo con un enorme énfasis en cada nuevo desarrollo científico constatado. Y en esta línea nosotros hemos podido trabajar con algunas de las obras, por ejemplo, de Richard Miller en Estados Unidos, que estuvo al frente de la NATS, Ingo Titze, en Italia Franco Fussi, Minoru Hirano en Japón, James Stark en Canadá, Elier Gómez en la República Argentina. ¿Sí? Creo que hay una esperanza abierta porque esta línea ha seguido prosperando y en la modesta medida en que les estoy presentando mi trabajo, mi línea de trabajo es coincidente con esta. Entonces, llegamos aquí a lo que hemos enfatizado ya, primero María Julia y ahora quien habla. Es necesaria una propedéutica, es decir, las asignaturas previas y pues necesariamente reacondicionamiento corporal cuando lo es necesario y necesariamente técnica respiratoria para optimizar el patrimonio natural que debe ser cultivado y desarrollado como cualquier otra aptitud que tengamos. Mi reverente agradecimiento a Ninon Valén, que en Francia ya hace muchas décadas propuso esta misma forma de enfoque, arrancar la enseñanza del canto por la enseñanza de la respiración. Una gran soprano francesa, mujer, que hace montones de años estaba haciendo punta y que lamentablemente en el entorno que se estaba moviendo no pudo prosperar. Pero hoy creo que sí vamos a prosperar. Richard Miller en Estados Unidos también. Elier Gómez en Argentina. En Italia, Giovanni Battista Lamperti. ¿Sí? Si me permiten, voy a hacer una pequeñísima digresión porque por algo marqué la página, ¿no? 211. Decía así: resulta muy destacable y digna de elogio la línea de trabajo de Giovanni Battista Lamperti, hijo de Francesco Lamperti, quien fue muy avanzado y preciso para su época al proponer, traducimos, nosotros pensamos es aconsejable al comienzo intentar con ejercicios respiratorios y luego con ataque de sonido. Esto es lo que estamos diciendo. Esto está sucinto, chiquitito, pero es lo que estamos diciendo. Con los Lamperti ya tenemos un poco más de un siglo de distancia y sin embargo todavía esto sigue siendo una línea minoritaria. Lo de los jóvenes y el tema ya lo hemos hablado. Hay técnicas, hay mucho trabajo en técnica respiratoria en este libro y quisiera revelarles las fuentes. Una de las fuentes es la respiración taoísta o Wutang, que conlleva también la práctica de Qigong o la práctica de bioenergía, que es muy importante, tiene en sus cultores una finura de análisis de cada gesto del cuerpo humano como para estar permanentemente optimizando en calidad el acto respiratorio, ¿sí? Y después está
por el otro lado, el pranayama indio de India, ¿sí? Que es una técnica milenaria que va en paralelo con los distintos tipos de yoga. Y en Uruguay tenemos a su vez que destacar que en alguna medida López Temperán abogaba por tener un poco la respiración del bebé y también nuestro colega Aramburu Horst. Entonces, creemos que un método general para la docencia del canto lírico está dirigido a la inmensa mayoría de educandos saludablemente normales, ¿sí? Vamos a ver entonces que hay 3 etapas previas y necesariamente sucesivas. Página. La técnica respiratoria, es decir, la reeducación y entrenamiento psicofísico en el manejo del aire. Segundo, la impostación y vocalizaciones para conectar eficientemente el soplo expiratorio con los resonadores, acuerdo neumofonatorio. Y acá tenemos un componente tripartito, fuelle, fuente y filtro. Y finalmente, canto. Esta es la forma, entendemos, razonable y racional de encarar este arte. El canto también debe ser encarado como una actividad lúdica. En nuestra larga práctica hemos visto que el alumno se siente compelido a rendir. Y cuando el compromiso es muy grande, se destruye la clase. Cuando uno percibe en el alumno que está queriendo lograrlo, la clase está mal dada. La clase tiene que tener un contenido lúdico. Fíjense ustedes en los distintos idiomas cómo se expresa, ¿no? Por ejemplo, en francés se dice jouer le violon, jouer, jugar, jugar. En inglés se dice to play the piano, jugar. En alemán se diría spielen die Flöte, jugar la flauta. ¿Qué hay detrás de esto? Es que es una idea genial, porque al jugar fluimos. Dejamos de estar encorsetados, alambicados, fluimos, jugar. Y yo propongo jugar la voz. Por eso cuando veo que el alumno está en ese compromiso, no, vamos a hacer una broma, vamos a hacer un chiste, no, fluye, vamos a jugar con la voz. Esto no quiere decir perder la seriedad, ojo, ¿no? Juguemos con la voz. Es un tema para mí esencial que propongo acá en este libro. La pulcritud técnica es garantía de máximas posibilidades expresivas y artísticas, ¿sí? Lo dijo hoy bien, lo había extrapolado María Julia perfectamente, qué era lo que era la técnica, así que creo que acá no me voy a repetir, ya fue dicho, y creemos que es esencial eliminar prácticas respiratorias erróneas. Por ejemplo, expansión permanente de la costilla, de la parrilla costal mientras se está fonando o cantando. Si ustedes entendieron la parte anatómica y fisiológica, eso no puede ser. Hundimiento del abdomen al inspirar o inhalar. No puede ser. Abdomen expandido al exhalar o cantar. No puede ser. Anatomía y fisiología abundante hay en el libro para que ustedes lo puedan discernir por sí mismos. Y lo que ha tomado carta de ciudadanía, dejando su traza de devastación, que es el famoso pujo descendente al cantar. Y esto goza de cierto grado de peligro, porque junto con ese gesto, propio para el parto y otros menesteres, yo activo el transverso abdominal y logro un cierto pujo ascendente para los pulmones, pero cruelmente retaseado porque nunca logran las 2 cúpulas diafragmáticas que se tienen que lograr.
Y el tema no está tanto en la cuota de error o mentira, sino en la terrible cuota de semiverdad. Y entonces aparecen voces duras, con agudos rígidos, casi de tipo belting, y muchas veces con falencia en la afinación, porque después que el transverso abdominal se crispó, es muy difícil controlar esto que es el arco. Entonces esto siempre va a tener un costo estético y un costo de rendimiento, pero tiene carta de ciudadanía y algunos colegas los defienden a capa y espada, obviamente que con prescindencia de lo que es la anatomía y la fisiología, ¿sí? Esto no tiene... Hay actividades, ya todo el mundo se rió, pero estamos cantando, es otra cosa. Y esto se afirma en base a Ingo Titze, Principios de producción de la voz, Frank Netter, Anatomía, Guyton y Hall, Fisiología, Elier Gómez, La respiración y la voz humana, Jesús Tresguerres y otros, Anatomía y Fisiología, etcétera, 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 etcétera. Necesidad de generalizar y estandarizar un léxico inteligible, que ya fue abordado por María Julia, es decir, hay ese tipo de construcciones que son realmente raras, son abstrusas. Imagínate que tenés un melón en el fondo de la garganta y no sé qué cosas más. Es una sandía, sí. Yo conocía la naranja también, no mecánica. Y bueno, este tipo de cosas, sí, miren que van al norte y lo encuentran también. Hay un libro, lo voy a mencionar elípticamente porque no puedo agredir a nadie, un autor del hemisferio norte, que cuando llegó al punto dice que en realidad la emisión de la voz y sobre todo de los agudos se parece mucho a batear en el béisbol. Hay que darle y darle porque finalmente uno le emboca la pelota. Entonces, ni siquiera lo puse en la bibliografía porque me parece una falta de respeto. Acá ya llegamos, esto es pedestre, ¿no? Así que bueno, en síntesis, un libro, un método racional progresivo. Les voy a leer unos pocos renglones de esto. ¿Qué es lo que propongo en el libro? En el método que proponemos se enfoca esta disciplina con respeto por los principios fisiológicos, psicológicos, anatómicos y físicos, por lo cual postulamos la división de la dificultad global del canto en etapas sucesivas. Primero, reeducación y técnica respiratoria. Segundo, impostación y técnica vocal. Tercero, canto de obras sencillas acordes con el estadio evolutivo del alumno. Cuarto, incorporación paulatina de idiomas foráneos según su afinidad al español o en cada país. Quinto, repertorio de diversos géneros musicales según complejidad y nivel del alumno. Sexto, coaching en un sentido lato entrenamiento, pero que supone un sutil trabajo conjunto con el pianista preparador, asistiendo al cantante a penetrar el espíritu de la obra y pulirla técnica, expresiva y estilísticamente. Séptimo, apadrinar y tutelar presentaciones no profesionales en público y dar oportunidades, como en la escena vocal, oportunidades de oro. Preparación de cursos y concursos y, finalmente, audiciones y presentaciones profesionales. Eso lo pongo en 9º lugar. ¿Sí? Ahora, ya redondeando, porque no quiero aburrirlos, ya hemos hablado mucho, vamos a hacer una breve reseña de los contenidos para los que se interesen en este libro. En su primer parte, el libro habla de la historia del canto, objetivos pedagógicos, métodos y premisas. Presenta luego una visión acotada al canto de anatomía y fisiología en general.
El siguiente capítulo expone históricamente las teorías fonatorias y hace énfasis en diversos aspectos de la voz cantada, particularmente los fonemas, y expone las 3 constantes del canto. Sigue el capítulo séptimo, donde se trata de aspectos de acústica relacionados con la fonación en general y especialmente la voz cantada y en relación con las salas y teatros. Ahí van a encontrar por qué a veces las pelucas y los gorros les complican tanto la emisión de la voz. El capítulo 8 profundiza en el arte de la respiración. El capítulo 9 aporta una batería de ejercicios para condicionar el cuerpo a las exigencias del canto clásico y que prescinde, por supuesto, de toda amplificación tecnológica. En el capítulo 10 se dan los ejercicios que hemos seleccionado en parte y diseñado en buena medida para optimizar la mecánica respiratoria del bebé. Tratamos en el capítulo 11 de los registros, los pasajes, las extensiones, registros auxiliares, entre los cuales, por ejemplo, el belting y el canto armónico, que tiene su truquito, que ahí está expuesto. El capítulo 12 está dedicado al delicadísimo proceso de la impostación y aporta los axiomas del apoyo, axiomas que consideramos esenciales para lograr el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo posible al cantar. Allí se presentan diagramas de las modificaciones de las vocales al emplear la voz impostada sobre la base del triángulo de Hellbach y se dan sugerencias para el estudio de obras. En el capítulo 13 abordamos la estética de la voz cantada, indicando cómo encarar las ornamentaciones y destaco la técnica propuesta para la messa di voce. Por último, en el capítulo 14 damos criterios generales para el desarrollo de la técnica vocal, relajación y meditación y un repertorio de 105 vocalizaciones que fuimos creando en nuestra labor docente de medio siglo. El contenido es mucho más extenso, pero para eso está el libro. Y como sugerencia final, pienso que sería interesante que separadamente de la obra hagan, los que adquieran el libro, hagan este experimento, como un experimento. Lean el prólogo y el epílogo directamente. Prólogo y sigan con el epílogo y creo que van a encontrar algunas cosas reveladoras. Así que en este punto quedo abierto a las preguntas que deseen formular y para mí será un placer poder contestar hasta donde mi cabecita esté apta para hacerlo, ¿sí? Hoy una persona de 30 años es una persona joven. Olvídense, 30 años, arranquen. Y no, para que haya una calcificación en la laringe tendremos que estar ya pensando de sexagenarios para adelante. No es así, no. Es una afirmación que carece de base en la ciencia. ¿Una persona mayor que haya dejado de cantar puede volver a recuperar? Con mucho esfuerzo, y si no tiene registros erróneos, sí, pero con mucho esfuerzo. Tiene que poner la puesta a punto, cada año que pasa cuesta un poco más. Eso es real. Sí, se puede, sí. Por favor. Ha ido cambiando un poco en concursos las edades, pero ahora te voy a dar justamente. 28 y 31, ¿no? Me parece. Sí, pero fíjate vos, por ejemplo, que vamos a imaginar las cuerdas graves, que son las que maduran últimas. La naturaleza ha sido sumamente justa, ¿no? La cuerda aguda madura antes y se va antes. La cuerda grave madura después y se va después. Y esto es constatable históricamente. Ahora, decirle a un bajo profundo de 34, 35 años que no puede concursar, yo me tengo que poner una careta para decir eso. Yo a cara descubierta no se lo digo, porque es una barbaridad. Porque un bajo profundo de 35 años es un nene. Y a los 70 está hecho un potro. Lógico. María Julia, tú que tenés mucho conocimiento de concursos, mucho más que yo. No, yo me acuerdo en una masterclass de Pavarotti en Juilliard, hace miles de años de esto, que alguien hizo esa misma pregunta.
y le preguntó a ver si no se podía cambiar, porque es verdad, hay voces, por ejemplo, de mujer, de livianísimas que bueno, pero hay voces que necesitan, que son más dramáticas, más espinto, que necesitan más tiempo para madurar. Y le preguntaron eso y la respuesta no fue muy simpática. Dijo que, o sea, si ya no maduraron, si ya no lograron en esas edades un rendimiento como para estar prontos para participar, ¿qué seguridad tenemos de que lo van a lograr después? Esa fue la respuesta de Pavarotti en esa masterclass. No. Acá está faltando la querida ciencia, ¿no? Luciano, yo lo compro como el tenorazo que fue. Ahora, acá volvemos a lo mismo, ¿no? Gran tenor, maravilloso tenor. Gran docente, a demostrar. Entiendo que debería moverse los rangos para las voces graves necesariamente. Y ni siquiera un par de años más, 3 o 4 años más mínimo en todas las cuerdas, las graves. Estamos hablando de mezzos, contraltos, bajo barítonos, bajos, todas esas cuerdas hay que mover, porque se está expulsando de su oportunidad a voces y laringes que tienen otros tiempos de maduración. Por eso una soubrette con 18 o 20 la podemos tener debutando, María Julia. Pero si va a ser Abigail, con 18 o 20 decís, no, psiquiatra contigo. Sí, es así. Ahora, es más estricto en concursos, ¿no? En audiciones no tanto. En audiciones se escuchan. Sí. Sobre todo cuando se trata de esos papeles, como dice Eli, como esas voces que son más difíciles de encontrar. Pero los concursos sí son bastante estrictos. Sí. La pregunta es cómo se podría generar un cambio, ¿no? ¿Cómo habría que golpear la puerta y de qué modo para que buenamente se hiciera una reflexión a profundidad sobre el tema, ¿no? Eso es lo que estaba planteando ella. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Querido Fernando, un placer escucharte. Para los que no estamos en el tema. La pregunta que me gustaría hacerte para los que tenemos hijos chicos es, bueno, ¿a qué edad se logra ese vínculo con el maestro? ¿A qué edad se puede empezar a aprender que logren el concepto de la respiración y todo eso? Bien. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Si estamos hablando de comenzar a aprender a respirar, yo creo que eso puede ser hecho en cualquier momento de la vida, sobre todo si es un niño, transformándolo en un juego, ¿sí? Por supuesto, el niño no lo vamos a poner en la presión de rendimientos y cosas. El niño tiene que jugar. Ahora, ya para entrar a vincularlo con el canto, en la opinión personal, yo creo que las niñas no deben empezar antes de tener su menstruación y los varones de su desarrollo gonádico, ¿sí? Y aún así, en general, salvo casos excepcionales, pero no vamos a hablar de las excepciones, ¿no? Yo creo que una chica, no sé, a partir de los 16, 17 años, ya puede ser estar compitiendo deportivamente con mucho énfasis, y también esto que tiene este aspecto físico deportivo del canto lo puede abordar. Y lo mismo el varón. También, si se puede tener una catalogación previa del tipo de voz que estamos manejando, como se acaba de decir, las cuerdas más graves, las voces más graves, hay que correrlas hacia adelante en el tiempo, y las voces más agudas son más tempraneras. Repito, la naturaleza es sabia. Una soubrette arranca a los 18 y a los 48, si es que está en funcionamiento, suerte en pila. Una soprano puede andar en los 50, muy bien, pero ya estamos en una lírica
bien servida. Si es una mezzosoprano con 65, todavía provoca devastación. Y así sucesivamente. No hay para esto un mojón puesto en el calendario, pero es lo que siglos de observación están diciendo que siempre es así. Y sí, todo el proceso, además el proceso de las glándulas de secreción endocrina, particularmente en la mujer, puede ser sumamente traumático. Hemos sabido de algunos casos, por ejemplo, antes era común en el contrato que una soprano pusiera la cláusula de que estando con su periodo menstrual se exoneraba de la función. Y nadie se tiraba de los pelos por eso, porque se entendía que era así, y en muchos casos es así. El caso del varón es distinto, la andropausia juega de otra forma, pero también hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Son cosas que no tienen, repito, hitos fijos, pero hay que considerarlos mucho para no estropear una laringe por un apresuramiento que 1 o 2 años a esa edad, o 3 años, creo que no cambian el resultado. Bueno, buenas noches. Buenas Fernando, noches. un placer verte de nuevo. Quería consultar... Me escucho horrible. Sobre los efectos nefastos en la salud por la mala técnica, más allá de la laringe y las cuerdas, ¿no? O visto de otro punto de vista, todo lo que se puede prevenir con una buena técnica desde un principio, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La buena técnica no solamente es la garantía de la libertad del artista interior, sino que es una garantía de salud. La buena técnica pasa simplemente por lo postural. Estar correctamente erguido ya es estarse haciendo bien, es estar respetando el diseño geométrico que tiene nuestro cuerpo humano. Lo mencionaba María Julia hoy, hay regisseurs que piden cosas que van directamente atentan directamente contra la salud. Se puede cantar, yo de hecho cuando alguna vez tuve que hacer Rigoletto, sí, en esta actitud yo puedo emitir la voz, pero esto me está pasando un costo adicional, porque mi diafragma está mal angulado, este grupo de intercostales está prácticamente anulado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son costos que se colectan al final de la función o al final del contrato o al final de la temporada, pero estos son costos y si pudiendo evitarlos hay que evitarlos. Hay que evitar cosas caprichosas, capciosas que no tienen sentido. No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. A ti. Fernando, me gustaría agregar el tema de la postura, además, aparte de la parte saludable para el canto, ¿no? de la importancia para el apoyo y para... también hay que pensar que uno está arriba de un escenario, entonces la postura es muy importante porque es teatro, uno desde que pone el pie arriba del escenario es teatro. A mí les cuento una experiencia personal, una audición que hice en Estados Unidos, había un jurado como de 6 maestros retirados y bueno, uno cantaba y después tenía derecho a pedir los apuntes que había hecho cada maestro sobre la audición de uno. Y a mí una de las profesoras puso poor posture, postura pobre. Y yo entré muerta de miedo, así achicada, y bueno, sí. Pero es muy importante también, no solamente por la parte de salud y de optimización del canto, sino también porque es parte de que uno está haciendo una escena, un teatro, lo que sea, aunque sea una canción, ¿no? Sí, es que hacia la estética. Hacia la estética. Acá nosotros estamos en una función de comunicar, y hay muy distintas formas de comunicar. La postura, la gallardía de la postura, ya es algo que favorece. Y si entramos acá hoy de noche y uno dice, bueno, buenas noches, vengo a presentar un trabajo, retírese, amigo. ¿Sí? Y es así, es esa impronta que tenemos que marcar los que estamos de este lado del escenario, cuando nos toca estar de este lado del escenario, es eso que, poor posture, y bueno, sí, porque
Esa persona recibió el mensaje de tu miedo. Recibió el mensaje de tu miedo y fue, lo anotó. Es lo que tenemos que evitar también. No solamente cuidar la salud, cuidar la estética y cuidar la comunicación de esa misma estética. El miedo es el precursor del fracaso. Bueno, y si potencias el fracaso, el miedo potencia ese fracaso. Vas aumentando las probabilidades de que la cosa no funcione. Ahora, la seguridad, por lo menos, o cierto grado de seguridad en el caso de quien habla, surge del análisis antes de venir al teatro cada vez que he tenido que venir al teatro. Decime, Fernando, ¿estudiaste todo lo que podías? Sí. ¿Te quedó algo que no hiciste? No. ¿Revisaste antes de venir? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, lo normal es que salga bien. Ahora, si ese cuestionario no se puede tildar todo completo en positivo, ojo, el pronóstico es reservado. Y aquello de me la rifé o ese pasaje no lo terminé de limpiar, no. Eso no. Eso tenemos que tener una ética, pero con nosotros mismos, porque es autorrespeto. No estar bien preparado es faltarse el respeto a uno mismo y eso es sagrado. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, ¿quién tiene el micrófono? Importamos y se escucha. Bien, muy bien. María Julia hablaba de 10 años de investigación y creo que algún año más. Yo quería preguntarte qué cambió en Fernando Baravino, docente, cuando iniciás esta investigación y hoy, la evolución que tú mismo tuviste a través de esta investigación y este trabajo. Te agradezco la pregunta, porque primero tomé conciencia de todo lo que ignoraba. Y no quisieran estar en mis zapatos. Fue muy duro admitir todo lo que tuve que admitir. Fue muy duro. Alguna lagrimita por ahí corrió, sí, alguna lagrimita corrió. Ahora, luego de encarar esa verdad, el no sé, dije, bueno, pero el no sé no es definitivo, el no sé se puede arreglar. El no sé se soluciona. ¿Y se soluciona cómo? Y estudiando. Y bueno, al final de todo este largo periplo, ahora, como pasa con todo lo que uno investiga, cuando se responde una pregunta, saltan 200 y entonces queda bien ordenada la ignorancia, que esa es la sabiduría. Toda mi ignorancia correctamente ordenada es mi grado de sabiduría. No sé si te contesté, pero creo que sí. Te contesté con toda sinceridad. Queridos amigas y amigos, María Julia, un honor haber compartido contigo esto. Un placer. Gracias a ustedes de todo corazón. Me alegro muchísimo, esperaba mucho menos gente. Me siento reconfortado. Esto es una cosa muy específica, muy particular. Sí, los insto a que cada uno en su ámbito de acción tomen conciencia. Repito, los que quieran tomar contacto con el libro me llaman. Ahí está el teléfono, ahí está el correo electrónico. Y hagan carne de esto, porque no es solo que me salvé yo, porque si yo me salvé, no salvé a nadie. Acá nos salvamos todos. Si no, todo queda en el statu quo y es lo que hemos luchado por cambiar. Viva el cambio, viva la juventud.